La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Hoy es un día muy importante para reflexionar a la luz de la Sagrada Escritura. Voy a hablar utilizando tres verbos. Tres verbos que en el camino de la fe son sumamente importantes. Conocer, amar, servir. Conocer, amar, servir. ¿Por qué hablar de estos tres verbos? Porque es necesario saber entender que el camino de la fe se basa en el conocer. Conocer a Dios para amar a este Dios. Cuando digo conocer es una experiencia, no me refiero a leer, devorar libros, que es válido el conocimiento intelectual en la fe, por supuesto que es válido, pero conocer en la experiencia, que Dios me sorprenda mi vida, que Dios venga a cautivar mi vida, que Dios me impulse a una nueva vida, conocer. Para luego amar. A este que estoy conociendo le estoy amando, estoy aprendiendo a amarle, estoy aprendiendo a entenderle, estoy aprendiendo a creer en él, estoy aprendiendo a construir mi vida en él. Para luego, después de conocerle, amarle, servirle, ponerme a la disponibilidad de él, servir. La Virgen María, he aquí la esclava del Señor. Entonces, esa dimensión de servicio. Un hombre que aprendió estos tres verbos, que los puso muy en práctica, que lo vivió magistralmente, fue San Pablo. Conoció de Cristo, amó a Cristo, sirvió a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8. Filipenses capítulo 2, versículo del 3 al 8, San Pablo está hablando acerca de la unidad en la humildad en la comunidad cristiana. Y dice Pablo, Filipenses capítulo 2 versículos de 3 al 8. No hagan por rivalidad nada, ni por vanagloria, sino con humildad, considerando cada cual a los demás como superiores a sí mismo, buscando cada cual no su propio interés, sino el de los demás. Tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo avidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9, agregó el versículo 9. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos. Este texto es lindísimo, este texto es precioso, este texto lo podíamos usar como para meditar toda una mañana en un retiro de silencio, toda una mañana, pero tomando partes, versículos, e irnos en silencio, interiorizar, reflexionar. Tuve la oportunidad una vez de tomar este texto y con un grupo de hombres tuvimos una experiencia de un sábado, recuerdo yo, y les hice ver que más que darles una charla, era dejar que el Señor escrutara su corazón. Y llama poderosamente la atención cómo San Pablo en este texto reconoce la divinidad de Cristo, se revela que él reconoce a Cristo en su vida y que ha tenido un encuentro con Cristo. Y no es que la reflexión de hoy voy a hablar de la vida de San Pablo, pero Pablo es un hombre que va entendiendo el camino de la fe. Tú y yo vamos a entender el camino de la fe cuando nos adentremos al primer verbo. Y el primer verbo es conocer. Conocer. Conocer no desde una dimensión intelectual. No. Conocer desde la dimensión bíblica. Experiencia. ¿Por qué San Pablo llega a decir, por ejemplo, que se humilló obedeciendo hasta la muerte y una muerte de cruz? Porque camino a Damasco, Jesucristo se le ha revelado, Jesucristo se le ha manifestado. El tema hermoso de conocer de Dios es darme cuenta
que yo tengo que abrirme. Yo tengo que abrirme al mundo de la fe. Yo puedo conocer de Dios intelectualmente. Puedo ser una persona muy lectora de la Biblia, puedo escrutar muchos libros, leer muchos libros y todo lo demás. Pero conocer bíblicamente esa experiencia, es ese paso de Dios en tu vida, ese paso de Dios que te lleva en ese conocimiento a una intimidad con el Señor. ¿Sabes tú? Pablo fue un gran predicador, por supuesto que sí, pero Pablo, por sobre todo, fue un gran maestro. Pablo formó equipos, pero Pablo era un hombre altamente orante. Mira, este es el principio del conocer de Dios, la vida de oración. La vida de oración. Cuando tú y yo nos sumergimos en la presencia del Señor, cuando tú y yo nos abandonamos en la presencia del Señor, la vida de oración es el punto de partida para una vida en conocimiento de Cristo, una vida de experiencia con Cristo. Una vida sin oración, ¿qué crees tú que podría pasar? Una vida sin oración podría pasar una vida sin fuerza, una vida sin esa convicción profunda, una vida muy simple. Pablo inspira mucho, a mí me inspira la figura de San Pablo. El conocimiento, el conocer de Cristo debe de llevarnos a nosotros a aspirar a llegar a pensar, llegar a querer, llegar a sentir como Jesucristo. El conocer de Cristo. ¿Por qué Pablo dice por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre? Para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, porque él ha tenido una experiencia de salvación. El conocer no puede llegarse simplemente a un tema superficial. No. Conocer es ir a la profundidad, dejar que el Señor profundice en mi vida, porque el Señor me permite profundizar en la vida con Él. Entonces, ese conocer es importante, adentrarnos a una vida de discípulos de Cristo. Llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él. Eso es conocerle. Voy a aprender de ti. Voy a dejarme moldear por ti, porque tú eres mi maestro. Entonces voy a aprender a amar, voy a aprender a servir, voy a aprender a perdonar como tú lo has hecho. Entonces, el modelo para uno es Jesucristo. Jesucristo que me va educando, Jesucristo que me va enseñando. Mira, es que cuando uno estudia la Biblia, por ejemplo, y te das cuenta cómo eran los maestros de la ley cuando aparece Jesucristo. Los maestros eran aquellos que eran escogidos por sus discípulos. Era el discípulo, por ejemplo, Pablo escogió a Gamaliel, porque Gamaliel lo formó como fariseo a Pablo. Pablo tuvo la libertad de escoger a otro, pero escogió a Gamaliel. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús no hace eso. Jesús invierte los roles. Jesús es el que llama. Jesús es el que escoge. No es el discípulo, Jesús. Entonces, conocer a Cristo es haberme elegido por Cristo. Es saber que no es un accidente espiritual que yo estoy en iglesia, que yo voy el domingo a la Eucaristía, que soy parte de este movimiento, de esta parroquia, que sirvo en esta acción pastoral, que eso no es un accidente, es que el Señor me ha llamado. Entonces, cuando yo voy comprendiendo eso, voy entendiendo que el Señor se ha abierto para que yo le conozca. Y en la medida que le voy conociendo, pues me voy enamorando de Cristo. Una vida de un discípulo tiene la aspiración de ¿qué? De enamorarse de su maestro. Imítenme a mí, dice Jesús, que soy manso y humilde. Pues ese conocer me impulsa a imitar a este Cristo. Pero para imitar a este Cristo, yo debo de tomar conciencia que debo de tomar esa experiencia o tener esa experiencia de intimidad con Él. Más vida de oración, más vida de silencio, más vida contemplativa, más estudio de la palabra, más vida sacramental, más adoración eucarística. Entonces, todos estos componentes tan lindos de la fe católica me van impulsando a conocer del Señor.
Está bien que te matricules en un curso de Biblia, de liturgia, doctrina social de la iglesia. Está magnífico, excelente. ¿Y te da conocimiento? Sí. Pero no hay como la vivencia. No hay como la contemplación. No hay como la vida orante. No hay como la vida sacramental. El Señor te va nutriendo, te va nutriendo. Estudiar un curso de doctrina social de la iglesia y todo lo demás, sí. Te nutre el cerebro y quizás baja al corazón, que eso es lo ideal, que el conocimiento intelectual baje al corazón. ¿Qué significa esto? Que baje a la vida, que lo pongas en práctica. Entonces, el primer verbo, conocer. Ahora vayamos al segundo verbo. El segundo verbo es amar. Oh, esto es lindo, ¿no? Esto es lindo, porque amar es un verbo dinámico, es un verbo que nos implica acción. Amar. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Amar. Pero este amar implica, este segundo verbo, amar, implica morir a mí mismo, implica aprender a colocar a Cristo en primer lugar por sobre lo demás. Entonces, el amar se nutre del conocer. Como estoy conociendo a este Cristo, empieza en mi corazón a surgir un amor desmedido para Él. Es que le amo por sobre mi cónyuge, le amo por sobre mis hijos, por sobre mis hermanos, le amo por sobre todos, le amo por sobre mi trabajo, le amo por sobre este deporte que es mi hobby, le amo y por lo tanto empiezo a amarle. ¿Y cómo le amo? En lo concreto. ¿Y cómo concretizo ese amor? Cuando le doy prioridad, cuando para mí es importante la Eucaristía, importante la comunidad, importante el momento de oración, es importante. Esto no es negociable, no. Entonces ese amar a Cristo te lleva a vivir en libertad, te lleva a decir como lo dice San Pablo: toda rodilla se dobla ante Él. Es que te estoy amando, Señor, y me rindo ante ti porque tú me cautivas, porque tú vienes a llenarlo todo, porque tú me sacias, porque tú lo llenas todo, Señor. Entonces, en esa experiencia voy encontrando a este Cristo que se humilló, como dice Pablo, a este Cristo que obedeció hasta la muerte, a este Cristo que fue una muerte de cruz. Por lo tanto, en ese amar a Cristo, voy aprendiendo a amar mi realidad, voy aprendiendo a amar mi cruz, voy aprendiendo a amar mi enfermedad, voy aprendiendo a amar este dolor, esta ausencia, esto que me ha marcado en la vida, voy aprendiendo a amarlo, porque mi amor se nutre del amor a Cristo. Y de ese amor a Cristo surge entonces una fuerza interior para seguir adelante, para seguir lleno de esperanza, para seguir inspirado por Él, porque este Cristo, no solo yo le amo, es que Él me ama más que a mí. Este segundo verbo es importante en la vida de un cristiano. Por eso, leer las cartas de San Juan son esas cartas del amar. ¿Cómo dices tú amar a Dios a quien no ves y no amas a tu prójimo a quien ves? Ese amar a Cristo se concretiza en el prójimo. Y el prójimo, aquí es la pregunta de aquel hombre del Evangelio, ¿no? ¿Y quién es mi prójimo? Bueno, tu prójimo es el próximo, la persona cercana, que puede ser tu cónyuge, puede ser tu padre, tu madre, tu hermano, tu hijo, tu hija, tu suegro, tu suegra. O sea, entonces, ese amar a Cristo me impulsa a amar al otro. No estoy diciendo que es fácil. Amar al otro. Amar como Cristo ama. Por eso este segundo verbo es fundamental en la vida de un cristiano católico, porque tengo que amar a Cristo en la Eucaristía. Y esta experiencia de la Eucaristía no es negociable. Que la Eucaristía el domingo es a las 9 de la mañana, es a las 9. Y vamos a estar ahí a las 8:45. Y vamos a tomar estos 15 minutos para oración en silencio, para contemplación, para meditar.
que me encontré la sorpresa con un hombre que me dice, yo voy todos los días a la basílica, a la Eucaristía del mediodía. Todos los días voy. Eso no es negociable, me dice. No es negociable. Lo saben en el trabajo, lo saben que de 12 a 1, que es la hora del almuerzo, me dice, yo me vengo a la basílica, a veces me da tiempo de comer, a veces no. Entonces vengo a la basílica, participo en la Eucaristía, y luego, si me da chance, paso comprándome algo para comer o llevo comida y como en mi trabajo. Si no, hasta la hora de salida. ¿Te das cuenta? Ese amar a Cristo, porque está conociendo de Cristo, el amar a Cristo se nutre del conocimiento, de la experiencia, por lo tanto, establezco prioridad. El amar o el amor siempre exige prioridad. Entonces, la pregunta lógica desde el marco del verbo amar es ¿cómo tú revelas ese amor a Cristo? ¿Cómo le estamos revelando? ¿Cómo se lo revelas tú? ¿Y cómo se lo revelo yo a Cristo? ¿Cómo puedo yo decirle a Cristo te amo con mi vida? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿De qué manera puedo yo decirle a Cristo, mira Cristo, ¿sabes qué? Es que te estoy amando locamente. Es que soy un enamorado tuyo, Señor. Porque es que me ha fascinado tu misericordia. Porque es que me ha sorprendido tu misericordia. Porque es que soy testigo de tus maravillas. ¿Cómo? ¿Cómo me estás amando, Señor? Mira, y cómo yo te estoy amando. Primer verbo, conocer. Segundo verbo, amar. Ahora miremos un poco el tercer verbo. El tercer verbo es el aterrizar, tanto el conocer como el amar. El tercer verbo es servir. Jesucristo dice, no he venido a ser servido, sino a servir. ¿Se recuerda usted ese texto de la liturgia de la palabra el día del Jueves Santo, cuando empezábamos el Triduo Pascual, el lavatorio de los pies, cuando Jesús dice, lo que yo he hecho con ustedes, hagan lo mismo los unos con los otros? Servir. Servir es concretizar la experiencia del conocimiento y la experiencia del amar a Cristo. Si tú no sirves, es que te automarginas. Si tú no tienes una apertura de entender que el Señor te ha llamado no solamente para contemplarle, no solamente para quedarte ahí adorándole, como el libro del Hechos de los Apóstoles, el primer capítulo, ¿no? Cuando el ángel les dice, hombre, si ustedes qué hacen viendo al cielo, no, actívense, vamos. Entonces, ese es el sentido de servir. El sentido de servir es activar mi voluntad para expandir el amor de Dios a los demás, desde el servicio. Tú como catequista, como lector, como ministro de la comunión, como responsable de grupo, como miembro del coro, estoy hablando en el ámbito de las responsabilidades laicales dentro de la iglesia. Entonces, como delegado de la palabra, lo que sea, entonces desde ahí estamos al servicio de la palabra, estamos al servicio del Señor en los hermanos. Por lo tanto, ese servir debe de tener una característica que es importante: servir con alegría. Con alegría. Servir con alegría. Y servir con alegría implica en nosotros imprimirle esa gracia, dejar que sea el Espíritu Santo el que imprima esa gracia en nuestra vida. Servirnos con alegría desde nuestra realidad humana. Yo conozco gente catequista, delegado de la palabra, gente que coordina grupos, todo lo demás, que están sirviendo en medio de experiencias de desempleo, crisis económica, enfermedad, tribulación, situaciones bien dolorosas en la familia, pero están sirviendo. ¿Tú quieres crecer en la fe? ¿Tú quieres crecer en el conocimiento de Cristo? ¿Tú quieres crecer en el amar a Cristo? Sirve en tu parroquia, sirve en tu comunidad católica, sirve allí. Entonces, ese verbo servir nos lleva a salir de nuestra zona de confort, nos lleva a renunciar a nosotros mismos, es que nos lleva a morir a nosotros mismos. Servir al Señor es un honor. No lo mires como una cruz nada más, es servir, el servir en la obra de Dios, servir al prójimo es ser instrumento de Dios.
Y ser instrumento de Dios implica para muchos de nosotros el hecho, por ejemplo, de llevar una vida consagrada. Le voy a poner un ejemplo. Es como aquel hombre que estaba desayunando y estaba su hijo menor y su hijo mayor. En torno ahí en la mesa del desayuno estaba mamá también, que estaban desayunando. Y había una rodaja de jamón, había un huevo, frijolitos, algo muy común en nuestra cultura, ¿no?, latinoamericana. Entonces pregunta el papá: a ver, hijos, tenemos dos alimentos ahí que han sido proporcionados por dos animales. Uno es un ave, la gallina, y otro es un cerdo. A ver, dice él, ¿cuál es la diferencia entre la gallina y el cerdo? Los hijos se quedaron callados. Le dice el papá: es que uno aportó y el otro se consagró. ¿Cómo así?, le dijo uno de los hijos. Bueno, la gallina simplemente puso el huevo, aportó. Pero ¿qué tuvo que pasar con el cerdito? Lo tuvieron que matar para que tuviéramos jamón en la mesa. Se consagró. Me llamó poderosamente la atención esta anécdota y te pregunto a ti. ¿Tú estás aportando? ¿Llevas una vida solamente de aportar o llevas una vida de consagrarte? En la iglesia. Servir no es aportar. Servir es consagrarnos, es morir a nosotros mismos, porque el servicio mismo se torna en un camino de santificación. El servir se torna un camino exigente, un camino testimonial, donde mi vida tiene que hablar más de Jesucristo que mis palabras. Por lo tanto, este último verbo es un verbo que nos purifica en el camino, porque tengo que consagrarme como el cerdito, tengo que morir a mí mismo. Pero ¿cuántos católicos pretenden llevar una vida de fe simplemente aportando, dando de lo que les sobra? Es que no tengo tiempo, padre. Es que ese día no puedo, porque tengo que reunión, porque tengo esto, y pretextos. Tenemos que aprender a entender. Tenemos que pasar de ser gallinas a ser cerditos, a morir a nosotros mismos. Entonces, este último verbo es clave. Es clave porque ese verbo servir implica morir, implica desgastarnos, implica darlo todo, porque Jesucristo lo ha dado todo. Y por eso es importante el hecho comprender lo que hoy nos está diciendo el Señor a razón de estos tres verbos: conocer, amar, servir. Que el Señor te bendiga, te anime y te inspire cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.